Si tu médico sigue hablando todavía en términos de colesterol bueno y colesterol malo, cambia de médico ya. Desde mediados de los años 80 se puso en marcha una maquinaria propagandística brutal para señalar a la molécula de colesterol como la culpable de la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares humanas. Concretamente, el colesterol transportado por la lipoproteína LDL de baja densidad fue marcado como molécula mortífera en base a estudios carísimos y publicaciones que han tenido un enorme calado científico, a pesar de su débil evidencia, gracias a la presentación de sus resultados de una manera descaradamente manipulada. A pesar de que tanto el colesterol como la proteína LDL que lo transporta cumplen funciones importantísimas en el organismo humano, el lavado de cerebro de los médicos en formación, entre los cuales yo me incluyo, y de tantos otros profesionales de la salud, y la connivencia de los medios de comunicación serviles al poder de la industria farmacéutica, consiguieron que unos estudios con una validez externa bastante cuestionable cambiasen la historia de la práctica clínica médica e influyesen radicalmente en las recomendaciones dietéticas que hoy por hoy todavía siguen vigentes 40 años después, con el objetivo de satanizar y temer al colesterol y a las grasas en general, así como promover la prescripción y venta de los fármacos que inhiben su síntesis, las llamadas estatinas, exagerando descaradamente los beneficios clínicos de estas y ocultando sus impresentables riesgos. Y a la vista está que hoy en día la gente del primer mundo come las grasas saturadas con muchísima prudencia, la carne, los huevos, la mantequilla, el bacon, por ejemplo, porque les han contado que es que mucho cuidado con eso porque sube el colesterol. Y luego encima las estatinas son uno de los fármacos más prescritos en la historia de la farmacología. Y aún así, las enfermedades cardiovasculares 40 años después siguen disparadas y siguen siendo la primera causa de muerte de la ciudadanía actual. No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que algo falla. Y lo que está clarísimo es que a día de hoy la única que claramente ha sido beneficiada ha sido la industria. ¿Y entonces por qué se culpó al colesterol, que desde ya os digo que es completamente inocente en toda esta película? Por dos motivos. El primero de ellos es bastante simplista y suena bastante a Barrio Sésamo, espero no reírme mientras os lo cuento. Resulta que cuando uno ve una arteria obstruida con aterosclerosis, en su interior lo que ve es grasa, con lo cual se dedujo automáticamente que esa grasa era la culpable de la obstrucción, era la raíz del problema. Cuando uno analiza esa grasa depositada, es la de colesterol transportado en LDL. Por eso le pusieron la etiqueta automática de colesterol malo. A pesar de que el valor de los niveles de LDL colesterol como marcador de riesgo cardiovascular es ridículo. Así que dejad de mirarlos tanto, que ahí no es. Ahora os explico por qué. Y el segundo motivo es porque el bloqueo de la síntesis de colesterol resultó ser una diana terapéutica muy rentable. Casualmente se descubrió y se patentó súper pronto nada más aparecer los estudios que señalaban como malo al colesterol, generando unos enormes beneficios económicos, a pesar de haber demostrado unos efectos ridículos sobre la mortandad por enfermedad cardiovascular y a pesar de la tremenda repercusión en cuanto a efectos adversos que tiene, que parece ser que poca gente conoce. Básicamente se pasaron por el forro la relación beneficio-riesgo. La molécula de colesterol es importantísima y esencial para la vida humana y entre sus funciones incluye la síntesis de la vitamina D, la síntesis de las hormonas sexuales, estradiol, progesterona y testosterona. Forma parte estructural de la membrana celular de todas las células del cuerpo. Participa en la síntesis de los ácidos biliares, es el precursor de hormonas importantísimos como el cortisol y la aldosterona y es el componente indispensable de la vaina de mielina que recubre las neuronas. Casi nada, como para ponernos a jugar con ella. Y si afirmamos que el colesterol no es el culpable del endurecimiento y la oclusión de las arterias, ¿quién es el culpable? Se nos enseñó como mantra que el combustible energético principal del cuerpo humano es la glucosa, bien por ingestión directa mediante dulces o por la descomposición de hidratos de carbono más complejos, como en la pasta, en el arroz, en el pan, la patata, ya sabéis. E incluso se nos llegó a contar que las neuronas únicamente pueden funcionar a base de glucosa, lo cual se ha demostrado completamente falso. Pues bien, cuando el cuerpo humano emplea la glucosa como combustible energético celular principal, tal y como nos han dicho que tiene que ser, las mitocondrias, que son las organelas celulares encargadas de actuar como centrales energéticas, convierten la glucosa en energía, pero a cambio generan una gran cantidad de residuos metabólicos, conocidos como radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que son los principales causantes de la oxidación celular, su envejecimiento y su daño. Cuando en la célula se produce un desequilibrio entre los productos más oxidantes como los radicales libres y los mecanismos compensadores antioxidantes reductores que la célula tiene de manera natural, la célula entra en desequilibrio redox, que se conoce también como estrés oxidativo, y se manifiesta en forma de daños funcionales y estructurales, el daño oxidativo de las células. ¿Y qué creéis que pasa cuando tenemos un suministro exagerado de glucosa, teniendo como tenemos una pirámide nutricional que nos dice que la base tiene que ser a base de hidratos de carbono? Pues lógicamente que el trabajo de la mitocondria se sobrecarga. Y si encima la función mitocondrial no es óptima porque hay un déficit de vitamina D, porque no hay exposición solar, porque no se realiza un ejercicio aeróbico y de fuerza,
o hay disrupción circadiana, la situación se convierte en una verdadera disfunción mitocondrial. Las mitocondrias, así dañadas, son muy poco eficientes energéticamente y generan un montón de residuos en forma de radicales libres, de manera que las células viven en un estado de estrés oxidativo continuo. En este ambiente celular tan enfermo, se desencadenan una serie de procesos de liberación de unas moléculas señalizadoras del estado de inflamación que se llaman interleuquinas, que le envían el mensaje a todas las células del cuerpo contándoles la situación que se presenta. De este modo, se establece un estado de inflamación generalizado de bajo grado, pero silencioso y sostenido. Se conoce como el síndrome metabólico, aunque en realidad debería llamarse síndrome mitocondrial, porque el problema verdaderamente está en la función de las mitocondrias. El síndrome metabólico se define por la presencia de 3 o más de estos 5 criterios: hiperglucemia, hipertensión, hipertrigliceridemia, incremento del perímetro abdominal, es decir, obesidad troncular, y bajos niveles de colesterol HDL. El bueno. Se manifiesta típicamente en forma de un estado generalizado de resistencia a la insulina y es el verdadero marcador de riesgo de la enfermedad cardiovascular humana. El síndrome metabólico es lo que verdaderamente subyace a la gran mayoría de las enfermedades humanas modernas, que están asociadas a la falta de sol, al sedentarismo, a la cantidad de tóxicos que nos rodean y al consumo excesivo de hidratos de carbono, es decir, a la disfunción mitocondrial. Como veis, el colesterol malo LDL ni está ni se le espera en este escenario, no pinta nada. Ahora que ya sabéis lo que es el síndrome metabólico, os podéis hacer una idea de que las células de todo el cuerpo funcionan con una menor eficiencia energética, generan muchísimos residuos oxidativos, envejecen más rápido y ven alteradas sus señales de apoptosis o del momento en el que saben que tienen que morirse para ser renovadas y sustituidas por otras nuevas. Un desastre. ¿Y cómo afecta entonces el síndrome metabólico concretamente a las arterias? Echemos un ojo a su pared. En condiciones normales, la pared interior de las arterias está tapizada por una capa única de células muy suave que se denomina el endotelio vascular. Yo la conozco bien porque la veo mucho con el microscopio cuando voy a conectar vasos en las microcirugías. Lo que nos han contado clásicamente es que la aterosclerosis se debe al depósito y a la infiltración de grasas, concretamente de colesterol LDL, en esta capa endotelial, provocando su inflamación y su endurecimiento, que finalmente aboca en la obstrucción del flujo de la sangre, que se manifiesta en forma de infartos cardíacos, cerebrales o la disminución del riego de los miembros inferiores, conocido como isquemia periférica. Pero lo que sucede en realidad es completamente lo contrario. En estado de inflamación generalizada de bajo grado, el síndrome metabólico, las células del endotelio vascular también se ven afectadas. En su interior también se produce la disfunción mitocondrial y la acumulación de los radicales libres. Y el daño oxidativo se manifiesta estructuralmente en la pérdida de una capa superficial protectora y aislante que se denomina el glicocálix de la célula endotelial. Cuando la célula endotelial pierde el glicocálix, se convierte en permeable y deja pasar moléculas y células a su través. Cuando las moléculas de colesterol transportadas por las LDL, que van tranquilamente por la sangre circulando por los vasos, y a las que llevan 40 años llamándolas malas, entran en contacto con estas células endoteliales que han perdido el glicocálix, detectan el daño y acuden en auxilio para retapizar la superficie y devolver la impermeabilidad. Pero al ser el daño oxidativo de la célula endotelial tan grande, entran en contacto con este ambiente oxidativo tan malo, se oxidan y se pudren, de manera que desencadenan una respuesta inflamatoria que va a tratar de limpiar todo eso. Los macrófagos, que son como las células barrenderas, engullen las LDL y se transforman en células espumosas. Y las células espumosas empiezan a liberar un montón más de señales de inflamación y se establece un auténtico círculo vicioso de LDL oxidada y podrida, macrófagos incapaces de comérselas todas, de llegada de muchas células inmunitarias debidas a las señales de inflamación, a la vasoconstricción por falta de producción de óxido nítrico, a la muerte celular por citotoxicidad y a la fibrosis y al endurecimiento por reacción de las células musculares que rodean al endotelio vascular. Todo este desastre confluye en la formación de la llamada placa de ateroma. Según la hipótesis del colesterol malo, que es la que defiende la AHA o la Asociación Americana del Corazón, que es la que mueve la pasta, la oclusión vascular en las enfermedades cardiovasculares se origina en el depósito de las grasas. A continuación hay inflamación, que genera más depósito de grasas y finalmente produce la placa de ateroma. Pero la hipótesis del colesterol inocente, que es la que hoy os propongo, afirma que todo comienza en la inflamación y en la disfunción mitocondrial. Secundariamente se acumula el colesterol, que produce más inflamación todavía. Y finalmente se produce la placa de ateroma y la oclusión de las arterias. Conclusiones. La ciencia oficial no apoya la hipótesis de que el colesterol LDL es bueno e inocente porque no genera dinero. Porque el síndrome mitocondrial o metabólico puede ser perfectamente revertido mediante medidas súper sencillas y baratas que favorecen el buen funcionamiento y la salud mitocondrial, como son la luz solar y la preservación de los ritmos circadianos, que implica un buen aporte de vitamina D y unos correctos niveles de melatonina.
el ejercicio físico aeróbico y de fuerza resistencia.